Hoy martes tenemos nuestra primera clase de aritmética. Vamos a hacer una especie de un refuerzo para que ustedes puedan resolver sus tareas que se les está enviando. Hoy vamos a ver lógica proposicional. Como ya hemos visto en las clases Zoom, la lógica proposicional es una parte de la filosofía o de la matemática que tiene que ver con lo que es una oración, saber si es primero una proposición y segundo si tiene un valor de verdad. ¿Correcto? Entonces, toda proposición, para que sea proposición una oración, tiene que tener un sentido de veracidad, es decir, saber si es verdadero o si es falso. Asimismo, hemos visto, jóvenes, en la clase Zoom, que existe toda una pautas para solo determinar cuándo es una proposición y cuándo no es una proposición. Dijimos, son proposiciones, todo lo que son enunciados, proposiciones, todo lo que son enunciados cerrados, ¿no? Enunciados cerrados. Los enunciados cerrados son proposiciones. Enunciados cerrados, perfecto. ¿Qué más son proposiciones, profesor? También son proposiciones las leyes matemáticas, las fórmulas matemáticas. Entonces, colocamos aquí las leyes matemáticas, correcto, las leyes matemáticas y las fórmulas matemáticas. Pero sobre todo, jóvenes, no nos debemos olvidar que para que sea proposición, nosotros tenemos que analizar esa proposición, o sea, esa oración que nos está dando y determinar si es verdadero o si es falso. Ojo, verdadero o falso, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Entonces, el último punto para saber si es una proposición es determinar si es verdadero o falso. Pero ojo, verdadero o falso, pero no se puede dar las dos cosas a la vez. Es decir, no puede ser verdadero ni tampoco puede ser a la vez falso. ¿Correcto? O es uno o es el otro. Asimismo hemos visto cuando no son proposiciones, ¿no? No son proposiciones. ¿Cuándo, profesor, no son proposiciones? Bueno, hemos dicho todo lo que tenga que ver con interjecciones. Hola, ven, todo lo que tenga que ver con exclamativas. Las exclamativas no son proposiciones. Profesor, ¿qué más no son proposiciones? Las interrogativas. Las interrogativas tampoco son proposiciones. ¿Qué más, profesor, no son proposiciones? Todo lo que son los refranes, los personajes de obras literarias, todo eso no corresponde a lo que son proposiciones. Entonces, personajes de obras literarias, los mitos, las leyendas y en general toda proposición, la proposición algo. ¿Correcto, jóvenes? Todo esto es lo que corresponde a saber diferenciar de lo que es una proposición y lo que no son las proposiciones. Así hemos visto, jóvenes, la clasificación, ¿no? Se clasifican en dos. Hemos dicho que son atómicas, ¿correcto? O simples, o también están las compuestas o moleculares. Pero antes de eso vimos lo que nosotros eran las propiedades. Dentro de las propiedades, jóvenes, hemos dicho que las propiedades se diferencian en tres tipos, ¿correcto? La primera, según su cantidad. En según su cantidad, jóvenes, tenemos tres. Tenemos la primera, que es la universal. Tenemos la particular y tenemos la singular. Correcto. Esas son las tres, jóvenes, tres formas de separar según su cantidad una proposición. ¿Cuándo es universal? Fácil, cuando utilizamos la palabra todos. Todos. Ahí está. ¿Cuándo es particular? Cuando utilizamos la palabra algunos. ¿Y cuándo es singular, profesor? Cuando el sujeto tiene nombre propio, ¿sí? Sujeto con nombre propio. A ver un ejemplo, ¿sí? Porque los ejemplos son los que a mí me determinan cada una de las propiedades. Entonces tenemos universal, por ejemplo decimos todas las estrellas tienen luz propia. Ahora,
Después de eso analizamos a ver si esto es verdadero o falso. Uno generalmente la primera estrella que conoce es el Sol, ¿no? Y el Sol tiene luz propia. Habría que averiguar si todas las estrellas tienen luz propia. La segunda particular, que son algunos, tenemos que utilizar la palabrita algunos. Por ejemplo, decimos así, ¿ve? Algunos animales, su sangre no es roja. Y es verdad. Algunos animales su sangre no es roja y ustedes lo han visto. Un ejemplo, los grillos, los saltamontes, si ustedes lamentablemente lo pueden aplastar, van a ver ustedes que efectivamente su sangre no es roja, es una sangre de otro color, media verdosa. Y por último, jóvenes, tenemos la singular. ¿En qué se caracteriza la singular? Porque el sujeto tiene nombre propio. Es decir, el sujeto, no nos olvidemos que toda proposición tiene tres cosas: verbo, sujeto y predicado. ¿No? Verbo, sujeto y predicado. En este caso, cuando se trate del singular, el sujeto tiene que tener un nombre propio. Por ejemplo, decimos Lima. Lima le llaman, Lima es la ciudad de los reyes, ¿no? La ciudad de los reyes. Ahí tienen ustedes, jóvenes, las tres formas de hacer una oración que se convierta ahora en proposición en el modelo de la propiedad según su cantidad. Repito de nuevo: universal porque utiliza la palabra todos, particular porque utiliza la palabra algunos, y singular porque el sujeto tiene un nombre especial. Está bien, vayan copiando o vayan viendo y ahorita regresamos con la otra. Está bien, jóvenes, continuando. Ahora vamos a ver las dos formas de las propiedades, ¿no? Por su modalidad y por su calidad. Tenemos en la modalidad tres diferencias, ¿no? Tenemos la asertórica, tenemos la apodíctica y tenemos la problemática. Profesor, ¿cuándo es asertórica? Según lo visto ya en la clase del Zoom, la asertórica es cuando tiene un grado de certeza, ¿no? Un grado de certeza, o sea, tiene grado de certeza. Pero para tener un grado de certeza, esto hay que comprobarlo, ¿no? Hay que comprobarlo. Generalmente dicen que son hechos históricos, ¿no? Hechos que han pasado a lo largo de la historia, entonces hay que comprobarlo. Pero tienen un grado de certeza. Por ejemplo, decimos Pizarro fundó Lima, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Agarramos un librito de historia y verificamos si efectivamente Pizarro fundó Lima o no. ¿Correcto? Eso tiene que ver con la asertórica. Vuelvo y repito, tiene que ver con hechos en la historia. Segundo, tenemos la apodíctica. La apodíctica tiene un grado muy fuerte, grado muy fuerte de certeza, ¿no? Muy fuerte de certeza. ¿Sí? Aquí generalmente en estos casos, jóvenes, se tiene que estar metidos las fórmulas matemáticas, teorema de Pitágoras, o podemos por ejemplo, que dice que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, jóvenes, si ustedes lo conocen, ¿sí? En geometría, es una gran verdad. Eso tiene un grado muy fuerte de certeza. Efectivamente, en todo triángulo, la suma de sus ángulos internos vale 180 grados. Eso es inobjetable. Y por último, jóvenes, en esta forma, en esta característica, que por su modalidad tenemos la problemática. La problemática dice que tiene un grado muy débil de certeza, ¿no? Vamos a colocarle aquí muy débil certeza. Muy débil. Para esto, para comprobar la veracidad de una expresión, de una oración problemática, hay que pasar los años, ¿no? Y los años nos determinarán si efectivamente es o no es verdad esa oración que hemos hecho. Por ejemplo, miren, vamos a colocar, ¿no? El COVID desaparecerá este año. Ahí está. Mire, esto, no sé, esto tiene un débil grado de certeza. Todo depende de la vacuna, todo depende de cómo la gente asuma su responsabilidad de cuidarse, que nosotros usemos mascarilla, un buen lavado de manos. Esto, por ejemplo, tiene un grado de, porque de verdad no sabemos si este año va o no a desaparecer de nuestras vidas, de verdad.
este mal que de verdad se ha llevado mucha gente importante en nuestra vida, que sería el COVID. Entonces, aquí tenemos lo que es por su modalidad. Y tenemos también, por último, por su calidad. Son dos, ¿no? Afirmativo y negativo. ¿Cuándo es afirmativo? Cuando el verbo, aquí solamente tiene que ver el verbo, ¿no? El verbo está afirmado. Y cuando negativo, cuando el verbo está negado, ¿no? Entonces aquí decimos verbo afirmado, afirmado y verbo negado. Y verbo negado. ¿Cuándo es el verbo afirmado? Cuando utilizamos la palabra es. Cuando yo digo es, estoy afirmando. Digo, por ejemplo, la pizarra es blanca. La pizarra es blanca. Estoy afirmando que es blanca, ¿ves? Entonces, mi verbo está afirmado. ¿Y cuándo es negativo? Cuando el verbo ha sido negado. O sea, tengo que utilizar la palabra no. ¿Correcto? Entonces, ven ustedes la pared. Yo puedo decir, la pared no es roja. Entonces, aquí yo estoy utilizando la negación. ¿Correcto? Espero que se haya entendido. Aquí está por su modalidad. Y sobre todo, por favor, entiendan cómo hacer las proposiciones, utilizando cada una de sus formas, de acuerdo a su qué, a sus propiedades. Tenemos entonces la asertórica, la podíctica, la problemática, la afirmativa y la negativa. Espero que se esté entendiendo. Copiar. Bien, jóvenes, para concluir, vamos a hacer la clasificación. La clasificación son dos, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase Zoom. Proposición simple o atómica y la proposición compuesta, ¿no? La proposición simple o atómica se caracteriza porque es una sola oración, un solo sujeto. Generalmente un solo sujeto. Entonces decimos no conectivos. Un conectivo es simplemente una letra que me juntan dos proposiciones, ¿no? Ese es un conectivo, conector, o sea que conecta dos. Por eso que se le llama conectivo. Entonces, una proposición simple no tiene conectivo. Generalmente es un solo sujeto, ¿no? Un solo sujeto. Un solo sujeto. Ahora, existe también una clasificación, o sea, una separación de las proposiciones simples o atómicas. Tenemos las predicativas y las relacionales. ¿Cuándo es predicativa? Cuando el sujeto tiene una cualidad. Entonces colocamos aquí predicativa cuando el sujeto tiene una cualidad. Como por ejemplo, ¿cuál, profesor? Mire, cuando decimos, por ejemplo, Jorge es un gran doctor. Ahí está, ¿ves? Hemos puesto la cualidad que tiene el sujeto. ¿Qué sujeto estamos hablando? De Jorge. No se olviden que cumple, mire, sujeto, verbo y predicado. ¿Y cuál es la relacional, profesor? Mire, ¿se acuerdan que yo le dije que aquí tiene un solo sujeto? Pues esta es una excepción. Aquí puede haber dos sujetos. ¿Sí? Dos sujetos. Pero al ver dos sujetos, jóvenes, aquí, para que sea simple, una proposición simple, tiene que haber una relación que los una, una relación, por eso se llama relacional. Esa puede ser parentesco, puede ser de acción, ¿correcto? Puede ser de lugar, puede ser de tiempo, ¿correcto? Pero tiene que haber dos nombres. Por ejemplo, parentesco. Parentesco podemos decir Juan y María son primos. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí tenemos un parentesco, que son primos y no se puede separar. Yo no puedo decir, eliminar un nombre y decir Juan primo. ¿Primo de quién? No puedo decir María primo. No, no se puede separar. O sea, los dos nombres no se pueden separar. Acción. Por ejemplo, podemos decir Messi y Ronaldo jugaron un gran partido. ¿Sí? Ahí está. Y por último tenemos el lugar. Lugar también puedo relacionar. Por ejemplo, decimos Lima está al sur de Chimbote. Ahí está, ¿ves? Tenemos dos nombres, jóvenes, dos nombres. Miren, aquí por ejemplo tenemos Messi y Ronaldo. Son dos sujetos, pero están unidos mediante una relación simple, una proposición simple. Aquí tenemos Lima está al sur de Chimbote. Si se dan cuenta, Lima y Chimbote son dos sujetos, pero están unidos mediante ¿qué? Mediante una relación, correcto, en este caso de lugar, y corresponde simplemente a una proposición simple.
La última, joven, es una proposición compuesta. ¿Por qué se caracteriza? Porque usa un conectivo. Es decir, tengo dos proposiciones simples unidas mediante una letra. Esas letras las uno. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos I, tenemos O, tenemos OO, tenemos sí, entonces, correcto, y tenemos el sí y solo sí, correcto. Miren, se dan cuenta que yo puse aquí puntos suspensivos, significa que aquí va una proposición y aquí va una proposición. Aquí va una proposición y aquí también va la otra proposición. O sea, son dos proposiciones unidas mediante una letra. En este caso la letra, en este caso el I. También tenemos, miren, una proposición antes, una proposición después. Entonces ahí hay proposición compuesta porque estamos hablando de dos. ¿Correcto? Profe, pero aquí hay I. No, pero aquí no, porque aquí es una sola, unido mediante una relación. Con el I, por ejemplo, decimos Carlos es ingeniero y Pedro es doctor. Ahí está, ¿ves? Tenemos el I que está separando una proposición y la otra proposición. El O, podemos decir Manuel va al cine o Juan va a la playa. ¿Correcto? Ahí si ustedes están viendo, jóvenes, también tenemos dos proposiciones unidas. Y así sucede con los otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, colocamos o voy al cine o voy de viaje. El sí, entonces, si estudio mucho, entonces mi papá me regala un teléfono. Entonces tenemos dos proposiciones unidas mediante sí y entonces. El sí solo sí, ¿cómo va a ver sí solo sí? A ver, digo, por favor aquí. No me enfermo del COVID, sí solo sí, sigo las indicaciones que me dice el gobierno. ¿Ve? Ahí tenemos nosotros dos proposiciones unidas mediante un conectivo. El conectivo aquí es I, O, sí, entonces, y sí, solo sí. Ahora, hay un conectivo que es el conectivo no. El no une dos proposiciones, pero me cambia el valor de verdad. Entonces el no simplemente se puede hacer de tres formas. ¿Sí? Puede estar en intermedio, puede estar al final o puede estar de inicio. ¿Sí? Vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, decimos así de Pedro no es doctor. Ahí está, ¿de dónde? En el medio. Y puede estar también de inicio. Miren, pueden aquí ver. No necesariamente José toma su medicamentos. Ahí está, ¿ves? Si ustedes lo están colocando el no de inicio, lo están colocando el no en el intermedio. Jóvenes, entonces aquí tenemos toda la explicación para que ustedes puedan resolver sus tareas. Espero que se haya entendido. Nos vemos en clase. Bendecido día.